todos, bienvenidos a la cápsula número 2 de la materia Introducción a la Logística. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a acompañar en esta cápsula. Muy bien, vamos a comenzar, como les decía, la cápsula número 2. Como ya vimos, ¿verdad? Ya hemos visto algo acerca de la logística, ¿verdad? Sobre su definición y sobre una parte de su importancia, ¿verdad? En la aplicación de la logística empresarial. Ahora nos va a corresponder hablar un poco sobre la evolución de la logística a través del tiempo, ¿verdad? Desde el origen de la civilización, los bienes que los seres humanos requerimos para subsistir no siempre se encuentran en el lugar, ¿verdad?, donde se consumen. De hecho, hablando del origen humano, ¿verdad?, o del origen de la humanidad, sabemos que las primeras civilizaciones eran nómadas precisamente por eso, ¿verdad?, porque se buscaban los recursos en las diferentes localizaciones. Sin embargo, al aprender a cultivar, al aprender a otras situaciones, ¿verdad?, mudarnos al tema sedentarista, pues surgen nuevas necesidades, porque ahora que ya no estábamos en busca de los lugares que tuvieran los bienes, ¿verdad?, para la subsistencia, bueno, pues había que buscar, ¿verdad?, traerlos o llevarlos al lugar donde nosotros estuviéramos, ¿verdad? Porque pues no siempre se producían todos los recursos en las zonas que eran más adecuadas. Y también, a como se avanzó en la historia, el ser humano se dio cuenta que había zonas que eran mucho más riesgosas para vivir que otras, ¿verdad? Entonces, en las primeras etapas de la humanidad, pues los alimentos y otros productos que existían en abundancia únicamente en determinadas épocas del año y en ubicaciones específicas, pues eran de importancia, ¿verdad?, en otros momentos. Y ante esta situación, las personas se veían obligadas a consumirlos en el sitio cuando las encontraban o bien a transportarlos a lugares para su almacenamiento y para su consumo, ¿verdad? Que es lo que, a lo que se llevó. Sin embargo, debido a la ausencia de sistemas o de técnicas desarrolladas de transporte y almacenamiento, el movimiento de mercancías se limitaba principalmente a la capacidad individual, ¿verdad?, de las personas o también al uso de animales de carga. Es decir, la capacidad que tenía o la de ejecutar la logística se veía limitada principalmente por las cualidades de un solo individuo o de un grupo de individuos en caso de que fuera recolección grupal, ¿verdad? Y el apoyo que nos podían brindar algunos animales para realizar la carga. Asimismo, no solo nos veíamos limitados al llevar la carga, sino en el almacenamiento de estos productos, especialmente si estos productos fueran perecederos y solo eran viables durante un corto tiempo. Aunque hay que añadir que precisamente se inventaron otras técnicas, ¿verdad?, para la conservación de los alimentos. Aún así, si se solucionaba el problema de perecederos, pues seguía habiendo, seguía habiendo la necesidad de su almacenamiento. Dadas estas limitaciones, los patrones de asentamiento obligaban a las comunidades a establecerse cerca de las zonas de producción y se restringía de alguna manera este asentamiento por la naturaleza de su ubicación de otras situaciones o de otros bienes que ya no estaban a su alcance o que eran muy difíciles de llevar, ¿no? Con el tiempo y con el desarrollo progresivo de los sistemas logísticos, particularmente en transporte y almacenamiento, se permitió la separación geográfica entre los centros de producción y los puntos de consumo. Este avance, que obviamente vino de la mano de los avances científicos y los avances en ingeniería, ¿verdad?, favoreció, o estos avances favorecieron específicamente la especialización regional. Es decir, que las distintas zonas que comenzaron a concentrarse habían, digamos, productos especiales, ¿verdad?, que se podían producir con mayor eficiencia en puntos específicos. Y como resultado, los excedentes de la producción que se tenían en esa zona, pues pudieron ser distribuidos de manera que fueran intercambiados por recursos que no se contaban en la zona en la que estaban, ¿verdad? Que dio origen a lo que nosotros normalmente le llamaríamos el dichoso trueque, ¿verdad? Y esto dio, de alguna manera, paso a lo que conoceríamos a los pininos o los pináculos, ¿verdad?, de lo que posteriormente nosotros llamamos importación, que básicamente es que zonas que son ricas en algún recurso o algún servicio o algún bien, ¿verdad?, hagan intercambios de otros lados y por ende da pie, ¿verdad?, o da nacimiento al concepto que nosotros llamamos importación, que es traer bienes, ¿verdad?, de otros
lugares, dado que no son producidos en el lugar donde nosotros estamos radicando. Y bueno, esta necesidad pues dio inicio, ¿verdad? O marcó el inicio de los sistemas económicos a un nivel mucho más complejo, caracterizado por el intercambio interregional, el incremento de la variedad de los bienes disponibles y sobre todo el surgimiento de lo que llamaríamos redes comerciales primitivas, ¿verdad? Que primitivas en ese momento y como que poco a poco se fueron sofisticando. Si hablamos de soluciones, o ahora ya que entendimos este eh, preámbulo, ahora que hablemos de soluciones en la historia, veamos por ejemplo el caso de Mesopotamia. Alrededor de los 4000 AC, las primeras ciudades del estado desarrollaron sistemas de irrigación de canales y diques para asegurar el aprovechamiento del agua, lo cual demandó una planificación del trabajo colectivo, la adecuada administración de los recursos y el uso de registros escritos en tablillas cuneiformes. Esto es importante porque desde el punto de vista técnico, normalmente nosotros pensamos que la logística solo tiene que ver con mover los bienes, ¿verdad? Pero la logística abarca algo mucho más grande que esto, ¿verdad? Cuando hablamos de los bienes y cuando hemos hablado ya de la definición de logística, decíamos que la definición más primitiva era mover algo de un punto A un punto B. Pero también este proceso es inverso, es decir, no solamente movemos lo que queremos al lugar, o más bien lo que necesitamos al lugar en donde lo necesitamos, sino también movemos cosas de lugares donde son un excedente, donde sobran, donde estorban, y lo movemos a lugares donde no son útiles. Y por el contrario, aunque bien estos canales también son una belleza en cuanto a términos de ingeniería civil, para los términos de logística también eran importantes porque hablaban de la capacidad de producción o mejoraron la capacidad de producción de los cultivos de las zonas, ¿verdad? Por su parte, otro ejemplo muy claro de problemas logísticos solucionados en la antigüedad fueron las construcciones de las grandes pirámides y templos, cuya magnitud requirió aplicar métodos de organización laboral, control de tiempos y una logística precisa para el transporte de los materiales, constituyendo claros antecedentes de la gestión de proyectos de siglos que después se formalizarían. Y esto es importante porque se puede pensar, ¿verdad?, que si bien se llevaron muchos años, ¿verdad?, que es una obra de ingeniería impresionante, realmente lo más impresionante de las construcciones, una vez que ya se tuvo el plan, ¿verdad? De cómo era la construcción, era juntar todos los recursos, porque imagínense la capacidad o la cantidad de recursos que fueron necesarios para juntar, ¿verdad? Para juntar todo lo necesario en un punto específico. Y esto no solo en un momento determinado, sino durante todo el tiempo en el que se llevó a cabo la construcción. Y esto habla de administración logística, no solo de recursos materiales, sino también de otros recursos como agua y como capital humano y sobre todo alimentos, ¿verdad? Otra gran hazaña que ha tenido la logística a través del tiempo, pues es el tema de que el trabajo militar, ¿verdad? Que se llevaba con las diferentes cruzadas, ¿verdad? O con los diferentes enfrentamientos que había en diferentes ejércitos. Algo muy claro es que el abastecimiento o la movilización de un ejército implicaba varias cosas, entre las cuales estaban la movilización del armamento, la movilización de los campamentos, ¿verdad? Pero también hablaba de los suministros. Normalmente, si ustedes leen libros como El arte de la guerra de Sun Tzu, les va a decir que normalmente cargas con lo que no puedes conseguir en el lugar, ¿verdad?, donde te asientas. Sin embargo, la logística solucionaba el problema no solo de no acarrear lo que no fuera absolutamente necesario, sino también de cuáles eran los medios por los que se iba a conseguir el alimento para eh, sostener cantidades impresionantes de ejércitos, ¿verdad? Y un ejemplo muy claro puede ser el Imperio Romano, que desarrolló avanzados sistemas de abastecimiento que incluyeron redes, caminos, almacenamientos de provisiones y organizaciones de transporte de alimentos, armas y tropas, porque en muchas ocasiones el abastecimiento venía de las ciudades importantes. De hecho, la logística de guerra era tan importante para los romanos, ¿verdad? Que evidentemente no podían enviar todo desde un solo punto, sino que se generaron ciertas zonas. Por eso, históricamente hablando, es la respuesta, la logística fue la que obligó al Imperio Romano precisamente
a dividirse entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Además de esto, con la llegada de la revolución industrial durante el siglo XVIII, se produjo una transformación radical. La producción artesanal dio paso a la producción mecanizada y esta producción mecanizada pues también se vio impulsada por las máquinas de vapor, teleras mecánicas y otros sistemas de manufactura grandes. Y con estos avances no solo aumentó la capacidad de producción, sino que al haber una mayor posibilidad de producción, también había una mayor demanda de materias primas y por lo tanto surgieron nuevos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, había regiones que estaban acostumbradas a producir eh, con solo los recursos locales y de repente si querían producir más, pues necesitaban acarrear productos y sobre todo materias primas de otros lugares que anteriormente no necesitaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al tener máquinas que facilitaban el trabajo, bueno, surge la necesidad de aprovechar al máximo estas máquinas, ¿verdad? Entonces, de esta manera, eh, pues se transformó, ¿verdad? La industria. Y otro efecto importante u otra situación importante fue la industrialización de la electricidad, que trajo contigo demandas de nuevos artefactos, nuevos materiales, ¿verdad? Nuevos bienes que permitieron el funcionamiento de fábricas, trenes eléctricos, alumbrado público y comunicación. La capacidad de transmitir electricidad a largas distancias abrió la puerta a ciudades iluminadas, industrias automatizadas y transportes más eficientes, pero también trajo consigo problemas en el acopio de materiales y logística en cuanto a cómo instalar estas redes, ¿verdad? Como hablábamos con anterioridad, el ferrocarril, ¿verdad? Fue uno de los inventos más importantes del siglo XVIII, pero fue consolidado realmente hasta el siglo XIX, donde representó un símbolo de progreso y modernidad al permitir la conexión de vastos territorios y sobre todo el transporte masivo de mercancías y personas, ¿verdad? Al final de cuentas, el ferrocarril vino a solucionar algo de lo que hablábamos al principio, ¿no? De que la humanidad estaba limitada a mover las cosas vaya de manera individual o solo con ayuda de animales de carga, y con la tremenda fuerza e impulso que dio el ferrocarril para mover las cosas desde largas distancias, pues esto aumentó, ¿verdad? La capacidad de las diferentes ciudades y países para realizar comercio. Y por lo tanto, generó nuevas situaciones, sacando del aislamiento a ciertas zonas o circuitos económicos que normalmente eran locales y que después se internacionalizaron. Hacia fines del siglo XIX, la innovación se centró específicamente en los motores de combustión, ¿verdad? Dejando por un poco ya que se había consolidado el tema del ferrocarril y se empezó a utilizar lo que se conoce como combustible. Y es aquí donde aparece en 1886 un señor que se llama Carl Benz, ¿verdad? Quien creó el primer automóvil que llamamos como el automóvil moderno. Paralelamente, otros inventores en Europa y Estados Unidos desarrollaron modelos similares que le dieron inicio a lo que conoceríamos como la industria automotriz. Que bien, la industria automotriz fue la que transformó realmente en gran medida la historia logística, ¿verdad? Porque ya no solo se limitaba a los lugares donde había vías de trenes, sino empezó a haber otro tipo de necesidades de movilización, ya no solo comercial, ¿verdad? O en masa, sino a otro tipo de necesidades. Es decir, empezar a ver la movilización como un problema o como una necesidad, eh, digamos, más pequeña, ¿no? Cuando digo más pequeña no quiero decir que menos importante, quiero decir que se trata de una necesidad que responde a grupos más pequeños, como las familias. Y es por eso que a principios del siglo XX, Henry Ford revolucionó la producción de los automóviles al introducir una línea de ensamble en serie, lo que permitió fabricar vehículos de manera más rápida y a menor costo. Esta innovación hizo sobre todo que los automóviles dejaran de ser uso exclusivo para los élites, es decir, para la gente muy adinerada, y más bien satisfacieran esas necesidades de grupos más pequeños, es decir, que fueran más accesibles. Pero esto trajo nuevos problemas logísticos. Ahora que había más vehículos, surgían nuevas necesidades, ¿verdad? Como modificaciones a la planificación urbana, modificaciones a las reglas de comercio y sobre todo modificaciones a la manera o cómo circulaban los autos. Para nosotros hoy día no es difícil entender lo fácil, ¿verdad? Que es moverse en un automóvil, pero
Cuando no existía la infraestructura, alguien tuvo que generar el diseño, ¿verdad? Alguien tuvo que pensar la solución de la logística para la movilización de los vehículos, tanto en las ciudades como entre ellas. Como ven, la logística cambió de ser un problema de mover simples recursos a situaciones que solucionan problemas de la vida cotidiana con inventos como la electricidad, el automóvil o el ferrocarril. Entonces podemos entender que la logística cambia, ¿verdad? Y se transforma a medida que también hay avances científicos. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.